Bien. Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer, partiendo con eso, ¿no? Agradecer por la comprensión que ustedes han tenido frente a la dificultad del viernes recién pasado, de la clase del 22 de mayo, que no se las pude subir. Y es por eso que hoy día nos encontramos de manera excepcional y por supuesto vamos a continuar este viernes, pero retomando, ¿no? Lo que significa el tema del ser humano como un ser trascendente y cómo las religiones van de alguna manera siendo respuesta ante esa pregunta de la trascendencia. En esta sesión, la tercera sesión, se divide en dos y el tema es el valor de las religiones. Y mi intención entonces y mi propuesta, porque estoy viendo un poco también el calendario, el cronograma, y me interesaría mucho que empezáramos este viernes con la tercera unidad. Por lo tanto, les quiero proponer que tanto la tercera y cuarta sesión las podamos aunar en un trabajo, seleccionando de cada unidad, de cada clase programada, de cada sesión programada, aquellos elementos que nos van a poder ayudar a profundizar. Ustedes se van a fijar cuando lean en el manual del curso, cuando lean la tercera sesión y la cuarta sesión, porque las van a tener que leer igual, se van a dar cuenta que hay actividades que lamentablemente no las vamos a poder realizar porque requieren de la presencialidad y del grupo. Por lo tanto, ante eso, yo al revisar las sesiones, me di cuenta que lo mejor es que podamos hacer que converja en una única sesión los elementos destacados de la primera de la primera y segunda sesión que tienen que ver con este tema, el valor de las religiones. Espero que estén de acuerdo. Lamentablemente no podemos hacer votación, pero créanme que es lo mejor en pro de ir avanzando y también para que podamos dedicarle el tiempo a lo que será la segunda evaluación. Y bueno, y todo aquello que tiene que ver con las notas, que ya se los voy a explicar, ustedes quédense muy tranquilas, muy tranquilos, que de verdad que he pensado todo para que sea un semestre favorable, teniendo en consideración todos los adversos que nos está resultando a cada uno, ¿no? Bien. Entonces, en la tercera sesión de esta segunda unidad, ustedes van a comenzar con un mapa que es muy interesante porque nos presenta cuál es la religión, o sea, perdón, cuál es la proporción de ciertos credos, de ciertas religiones a nivel mundial, pero también, más allá de eso, creo que lo interesante es mostrar que lo religioso es un hecho pluridimensional, ampliamente representativo del ser humano, ¿no? Pareciera ser entonces que aquello que hemos ido diciendo, que el ser humano es un ser religioso, un ser trascendente, es cierto. Y que eso es inherente, ¿no? Es una condición inherente al ser humano, ¿no? Preguntarse, al tener razón, preguntarse para qué está. Y eso inmediatamente lo va en búsqueda de una respuesta. Lo liga, lo liga a una respuesta. Y ahí están las religiones que tratan de ligar al hombre a esa búsqueda, ¿no? Y ayudarle a que se justamente dé con esa búsqueda, con él, y pueda entonces así también responderse por quién es él mismo, quién es ella misma. Entonces las religiones sin dudas ocupan un lugar muy importante dentro de la cultura, dentro de la forma en que también nosotros nos construimos. Independiente incluso a eh, a nuestro ejercicio de una religión en particular, y más allá de uno definirse agnóstico y también ateo, estamos imbuidos en una cultura religiosa. Porque lo religioso, como ya lo hemos visto, no tiene que ver necesariamente y estrictamente con aquello que nosotros decimos que es una religión en particular, ¿no? Con la estructura y con la organización y con la doctrina propia de una religión, o de las religiones clásicas. Nosotros podemos encontrar también elementos religiosos, ¿no? El fútbol, por ejemplo. Es muy interesante, no sé si han escuchado hablar hay una religión que se configura en torno a la imagen de Maradona, ¿no? Y tienen ritos, mitos en torno y también un ethos, un comportamiento. Eh, por lo tanto, el hecho religioso pareciera ser que trasciende a las mismas religiones, ¿no? Sin embargo,
partimos, ¿no es cierto?, esta unidad con un texto destacado de un documento, de una declaración, en verdad, del Concilio Vaticano II, la declaración Nostra Aetate, nuestra época, del 28 de octubre de 1965, uno de los documentos que lleva cerrando el Vaticano II, y aparece una expresión, digamos, una idea bien interesante, que antes de leerla, o antes ustedes seguramente ya la pueden haber leído, pero quiero explicar una cosa que es importante, un poquito de historia, porque si no podemos quedar un poco colgados, ¿no? El Concilio Vaticano II es una de las instancias eclesiales, una de las últimas instancias eclesiales más importantes a nivel mundial que ha tenido la Iglesia Católica en el último siglo. Esta instancia buscaba de alguna manera resarcir, reparar la relación que la Iglesia había instalado con el mundo a partir del Concilio Vaticano I. ¿Qué es un concilio? Porque seguramente algunos no conocen lo que es un concilio. El concilio es una instancia eclesial donde básicamente se reúne el Papa con los obispos y toman decisiones con respecto a doctrina, moral, costumbres, etc., ¿no? En general, los concilios siempre se habían manifestado en virtud de alguna problemática doctrinal. Y este fue el caso también del Concilio Vaticano I, celebrado en 1869-1870, y que quedó inconcluso por el ataque de Víctor Manuel a Roma. Entonces, como que se suspendió. Y por eso es que aparece casi 100 años después el Concilio Vaticano II, ¿no? Que fue bueno haberlo también convocado en el Vaticano nuevamente, porque de alguna manera, como les decía, reparaba lo que había quedado resentido en el Concilio Vaticano I. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano I, entre otras cosas, ¿no? Algunas cosas que pueden ser tomadas como positivas, pero lo más dañino quizás para la relación entre la Iglesia y el mundo fue que se declaró la infalibilidad del Papa. Vale decir que el Papa es infalible por una asistencia especial del Espíritu Santo. Esto incluso generó hasta en el mismo cuerpo episcopal, en el mismo magisterio de la Iglesia Católica, entre los obispos, un malestar porque aparecía como el Papa como quien tenía toda la potestad del poder, ¿no? Sin ejercicio del colegio, sin la posibilidad de colegiar el poder. Hay que entender también que la Iglesia, cuando convoca el Concilio Vaticano I por el Papa Pío IX, Pío X parece, no, bueno, ya me recordaré bien, se me confunde muchas veces, pero este Papa, cuando convoca el concilio, lo convoca en un espacio, en un momento cultural y social muy álgido, que tenía que ver con en primer lugar, con la aparición del positivismo ilustrado, de los movimientos políticos, ¿no? La emergencia, la aparición del Estado-nación versus la monarquía que cada vez iba digamos, de capa caída, y la Iglesia ya no aparecía como el referente o la que visa el poder que va a ejercer un rey. Y por último, y no por esto menor, la presencia del mundo protestante, que también reivindicaba para sí el ser la religión o ser el grupo de cristianos fieles al Evangelio, versus la Iglesia Católica, que también reivindicaba para sí ser la Iglesia y la única Iglesia verdadera, la única religión verdadera, que al final con el Concilio Vaticano I se establece. No sé si me lograron, digamos, seguir y entender. En una forma más resumida, el Concilio Vaticano I es una instancia más bien defensiva de la Iglesia, ¿no? Ante la sensación de ofensiva que proviene del mundo moderno, ¿no? Lamentablemente la Iglesia parece que un ego muy grande, ¿no? Entonces en ciertos momentos de la historia la cosa la lee desde centrada en su ombligo y le cuesta como darse por enterada de los procesos que se va viviendo, ¿no? Le cuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué partimos con este texto? Y es interesante partir con este texto, porque acá hay un ejercicio de soltar la verdad absoluta, de resarcir esta mirada hacia el pasado que
absolutiza a la Iglesia Católica como la única verdad. O sea, al decir que el Papa es infalible ya estamos diciendo que todo el resto se equivoca, ¿no? Entonces, esta declaración, sumado a otros documentos muy importantes del Vaticano II, por eso ustedes quizás muchas veces van a escuchar hablar del Concilio Vaticano II, porque ha sido una de las instancias más inspiradoras para la Iglesia en el último tiempo. Y a la vez también controversial, porque algunos se han opuesto a la dinámica propuesta por Vaticano II y a la mirada que Vaticano II también tiene con respecto a diferentes cosas. Entre ellas, por ejemplo, el tema de las religiones. Todas las religiones son valiosas en tanto son una búsqueda de respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano. Ello es la expresión de la dimensión trascendente constitutiva de la persona humana. Por lo tanto, acá lo primero que establece de alguna manera la Iglesia, y eso puede dar un paso para grandes diálogos y acercamientos y superaciones de diferencias tan mezquinas, es que el ser humano es un ser que busca su trascendencia. Y por lo tanto, al ser imagen y semejanza de Dios, lo estoy diciendo de otra manera, toda búsqueda es sagrada, sea esta al lugar donde converja, ¿no? Díganme si no es sagrado la consagración de un ser humano al servicio de la ciencia, del estudio de esta, de la investigación, o al arte, ¿no? A la letra, a la literatura, a la educación, ¿no? No solo es volcarse a una religión en particular. Hay algunos teólogos que hoy día proponen y han hablado mucho de la espiritualidad desde la arte, desde el arte. La espiritualidad desde la creatividad, desde todo lo que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Bueno, entonces, que es bueno establecer esto, ¿no? Las religiones son valiosas en tanto son una búsqueda de respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano. Por lo tanto, es como decir, toda búsqueda es valiosa en cuanto el ser humano la realiza, ¿no? Porque el ser humano en sí es valioso, ¿no? Y sumado debajo del mapa aparece una declaración valga la redundancia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, ¿no? Recordemos que los derechos humanos surgen inmediatamente después de todas las consecuencias que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto trata de alguna forma de ir como colocando los elementos básicos o los elementos que permiten aspirar a una sociedad donde cada humano, cada persona tenga asegurada, ¿no? Ciertos elementos o ciertos derechos que le son inalienables, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hay un derecho que es el que reza así, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, ¿no? Interesante porque esto es un derecho, ¿no? A veces puede ser mal usado, ¿no? Hemos visto casos que dentro de nuestra esfera social, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, desde aquí uno entendería entonces todo lo que ha dicho, por ejemplo, el pastor Soto, ¿no? Por poner un caso. Y entonces uno podría decir, está en su derecho. Sí, pero ahí después uno tiene que entender también que hay derechos que de alguna forma están también ligados a otros, ¿no? Y hay derechos también que por su naturaleza son de suyo superior, como por ejemplo el bien de la persona. Entonces, no solo por el ejercicio de mi religión, por ejemplo, y de lo que mi religión me enseña, yo declarándolo públicamente, puedo estar también pasando a llevar, puedo estar también generando un conflicto, puedo estar también violentando, ¿no? A alguien que también tiene el derecho, por ejemplo, a la paz, a la tranquilidad, a
hay una forma más específica de decirlo, lo voy a buscar, pero bueno, creo que me doy a entender que en el fondo los derechos de alguna manera entrañan, ¿no?, una responsabilidad en su ejercicio, ¿no? Y en este sentido, mi religión o mi creencia, al ser ejercida también dentro de un espacio social, tiene que procurar ser esta, o mejor dicho, tiene que esta contribuir al mundo en el cual se encuentra, ¿no? Por eso, dentro de esta unidad, una de las cosas que nosotros vamos a profundizar es cuáles son las contribuciones que las religiones de alguna manera hacen a las personas. Yo acabo de poner un ejemplo que quizá para muchos puede significar justamente no ser un elemento que contribuya al bien de la persona, ¿no? Porque sobre texto de mi credo o de que la Biblia dice tal cosa, ¿no?, yo puedo estar pasando también a violentar a otros, ¿no?, a otras, ¿no? Entonces ahí hay un elemento interesante, ¿no?, que sería como, bueno, que una pena que no lo podamos conversar o discutir en persona, ¿no?, dentro del aula. Pero también, así como uno podría decir, la iglesia o las religiones han hecho un gran aporte cultural, social, humanitario, pero también han habido momentos muy oscuros de las religiones y siguen existiendo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Situaciones que están incluso bajo el manto de la impunidad. Entonces, es un tema complejo, pero lo que queremos es que ustedes vayan de alguna manera develando o reconociendo cuáles podrían ser las contribuciones que las religiones de alguna forma hacen al ser humano o podrían hacer a la sociedad, ¿no? Entonces, para ir ya como trabajando en aquello, lo primero que vamos a hacer es trabajar en la página 75, ¿no? Aparece un pequeño trabajo individual. Dice: de forma individual responde, desde la religión que profesas o que profesa tu familia u otra persona que conozca, pero tiene que ser alguien creyente o religioso, ¿cuál es la contribución que ésta hace a cada persona y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ese es un primer ejercicio, ¿ya?, que les pido que todos lo respondan, ¿no? Luego, quiero que por favor presten atención y lean la declaración del Concilio Vaticano II. Ya hemos hablado de aquello, pero aquí pueden leer un poquito más sobre este documento, y junto con ello el documento también del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Este es un documento bellísimo en su teología, en su composición, porque de alguna forma es el documento que trata justamente el tema de relación iglesia-mundo, ¿no? Los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres, ¿no?, son también los gozos y las esperanzas de la iglesia. Entonces es una búsqueda de una sociedad más justa. Vale la pena, si alguien quiere meterse en un texto como este, que habla de temas que hoy día están tan vigentes, ¿no?, de la economía, del hambre, de la guerra, de los derechos humanos. Es increíble, es un buen texto. Bueno, lean estos dos textos, por favor, ¿ya? Ustedes van a también leer. Y a partir de estos dos documentos, más de lo que incluso ya hicieron en el ejercicio anterior, respondan lo que aparece al final de la página 76. A partir de lo trabajado en la sesión, redacta un argumento a favor y en contra de la siguiente aseveración: hoy en día las religiones entregan un sentido para la vida de las personas, ¿no? Ese es el ejercicio, este es el primer ejercicio que vamos a hacer en relación entonces a esta parte, ¿no? Y por lo tanto les pido que lo que aparece en la página 77 y en la página 70 parte de la página 78, por favor eso no lo consideren, ¿no? Para ir entonces avanzando en relación a la otra unidad que quiero que comiencen a trabajar, perdón, a la otra sesión que quiero que empiecen a trabajar. No obstante, al final de la página 78, ustedes van a empezar allá a encontrarse con la segunda entrevista, que este va a ser el segundo trabajo que ustedes van a entregar, bajo el formato muy parecido a lo que hicieron la primera vez,
y que algunos todavía lo están mandando y entregando. Eso, por favor, va a ser lo que ya les voy a explicar, que va a ser el segundo trabajo, la segunda nota correspondiente, que tratará de recoger el tema de las religiones. Por ahora, pasemos un poquito de largo con respecto a ello, que ya lo voy a hablar, voy a volver a ello en un ratito más. Voy a seguir en el siguiente video explicando la cuarta sesión, ¿no? Hacia el final de ese video voy a explicar entonces un poco también hacia dónde vamos a encauzar el segundo trabajo, pero la pauta definitiva ustedes la van a tener durante la semana, ¿no? Para que empiecen a trabajar en aquello que sería la segunda evaluación. Bien, entonces nos encontramos ahora en un segundo video para empezar a ver entonces la segunda parte, ¿no? Del valor de las religiones, adentrándonos entonces también en aquello que será nuestra segunda entrevista. Nos vemos inmediatamente.